Comienzo entonces explicando algunos ejemplos del cálculo del monto y del valor actual. Aquí hay dos ejemplos y en la parte de abajo aparecen los ejercicios que ustedes van a desarrollar. El primer ejemplo que aparece aquí nos dice, la señora Soy la Vaca tiene al día de hoy las siguientes deudas. Aquí aparecen dos deudas, perdón, con diferentes tasas y diferentes plazos. Entonces, en primer lugar, cuando aparece más de una deuda, implica que nosotros tenemos que hacer como si fuesen dos ejercicios. Entonces, lo primero que aquí nos dice es que una de las deudas es de 4.900 lempiras, está al 6% bimestral, fue contraída hace 4 meses y vence dentro de 120 días. Esa es la primera deuda. Para aplicarlo entonces de acuerdo al desarrollo, en primer lugar, esto que tenemos aquí es el capital. Por lo tanto, entonces lo primero que nosotros vamos a colocar es que el capital es igual a 4.900. Después entonces nosotros tenemos que la tasa, que es I, minúscula, en este caso me dice que es el 6% bimestral. Entonces recuerden que la tasa siempre tiene que estar en tanto por 1, entonces es igual a 0.06 bimestral. Si es que la queremos dejar bimestral, ¿verdad? Y luego tenemos el plazo o tiempo. Cuando nosotros tenemos en el ejercicio que fue contraída hace 4 meses y que vence dentro de 120 días, significa que el plazo es la suma de lo que ya ha transcurrido y lo que nos falta todavía para vencer la deuda. Es diferente cuando el ejercicio me dice a un plazo de. Cuando el ejercicio me dice el plazo, entonces yo ya no tengo nada que sumar. Ya me está diciendo cuánto es el plazo de la deuda. Pero en esta parte del ejercicio me dice que la deuda fue contraída hace 4 meses y que vence dentro de 120 días. Entonces significa que el plazo de la deuda es todo este tiempo, lo que ya ha transcurrido y lo que falta todavía por transcurrir. Y la otra cosa importante es que una parte, o esta parte que me dice aquí que fue contraída hace 4 meses, me lo está dando en un plazo diferente a este. Está una parte en meses y otra parte en días. Entonces, lo más lógico es que yo lo pase a un solo plazo de tiempo. 120 días equivalen a 4 meses, porque 120 entre 30 es igual a 4 meses. Más 4 meses que hace de haber sido contraído, equivale entonces a 8 meses. Pero tenemos que ver entonces, una vez que ya tenemos el plazo, que la tasa y el tiempo tienen que estar en la misma proporción. Algunos siguen teniendo problemas con respecto a esto. Los ejercicios anteriores que yo les envié, a todos les escribí ahí en donde se habían equivocado para que ustedes vieran los errores cometidos, ¿verdad? Porque para su prueba ustedes tienen que saber en dónde se equivocaron. Entonces muchos de ustedes aún siguen sin pasarme el tiempo y la tasa a la misma proporción. Si la tasa está en bimestres y el tiempo está en meses, entonces significa que yo no puedo aplicar ninguna fórmula mientras no pase ya sea la tasa a meses o el tiempo a bimestres. Entonces, si yo paso el tiempo a bimestres, sería 8 entre 2 meses que tiene el bimestre, equivale a 4 bimestres. Cualquiera de las dos maneras en que usted lo haga, si usted quiere pasar la tasa a meses, lo puede hacer y el resultado es el mismo. Ahora, una vez que yo ya tengo la información del inciso A,
comienzo y aplico la fórmula. ¿Qué es lo que yo estoy queriendo encontrar en este ejercicio? Tengo capital, tengo la tasa y tengo el tiempo. Pero lo que yo necesito encontrar no son los intereses, porque el ejercicio no me está hablando de calcular los intereses o cuánto voy a recibir de intereses al final de determinado tiempo, sino que me está diciendo que quiere pagar las deudas que tiene el día de hoy, pero ya ha transcurrido un tiempo, por lo tanto yo tengo que encontrar valor actual. Pero el ejercicio me decía anteriormente a mí, cuando yo les expliqué, que para poder encontrar el valor actual, en primer lugar nosotros necesitamos el monto, porque para hacer la fórmula de valor actual, la fórmula de valor actual me dice monto entre. Entonces implica que si yo no le doy el monto o si el ejercicio no le da el monto, entonces yo tengo que encontrar en primer lugar el monto de este ejercicio, ¿verdad? Según la fórmula, entonces, que ustedes tenían ahí dos fórmulas que podían aplicar. Según la fórmula abreviada, nosotros decimos que el monto es igual al capital, y luego decía, paréntesis, 1 más y por la tasa, ¿verdad? B por el tiempo, perdón. Esa era la fórmula, ¿verdad? Si se acuerdan que la copiaron ustedes la semana pasada. Entonces, aplicando la fórmula sería capital, que es 4.900, paréntesis, 1 más la tasa, que en este caso es de 0.06, por el tiempo, que es de 4 bimestres. Y ya con eso, entonces yo encuentro el monto de esta fórmula. Háganlo ustedes en su calculadora, por favor, y me dicen cuánto les dio. Profe, disculpe, pero se escucha bien entrecortado en varias partes. ¿No escucharon bien? No sé si soy solo yo. No sé los demás, ¿cómo escuchan? Se escucha entrecortado, profe. Ay, pero no lograron entender entonces lo que les estaba explicando. Sigue cortándose. Sí. Híjole, entonces no sé cómo hacemos. Seguramente es el internet, porque si está fallando y de repente por eso es. Bien, entonces no sé cómo hacemos en este caso. Porque si no logran escuchar, yo les escuché bien a las dos personas que hablaron, les escucho bien. A menos de que sea mi internet nada más. El mío también está fallando, profe. Bien, entonces voy a intentar repetir y luego si no se escucha, pues entonces lo tendremos que dejar para mañana. Vamos a ver. Les decía que vamos a encontrar monto en primer lugar para poder aplicar después valor actual, porque cuando una deuda no ha llegado a su vencimiento, entonces significa que la vamos a pagar antes de la fecha. Pagarla antes de la fecha implica que hay que aplicar la fórmula de valor actual. Y para eso, entonces, nosotros en primer lugar necesitamos encontrar el monto del ejercicio. Cuando nosotros tenemos entonces aquí que la tasa está en bimestres y ya pasamos el tiempo a bimestres, lo único que nosotros tenemos que hacer es aplicar la fórmula. La fórmula del monto, que la habíamos copiado la semana pasada, nos dice que vamos a multiplicar capital, vamos a abrir paréntesis, 1 más la tasa por tiempo. Recordando que la tasa y el tiempo tienen que estar en la misma proporción. Entonces el capital era 4.900
Si ustedes lo hacen en su calculadora, ustedes lo pueden hacer de una sola vez. Ustedes dicen 4.900, abren paréntesis, luego le colocan 1 más 0.06 por 4, cierran paréntesis y ahí les va a dar el resultado de la calculadora. Pueden hacerlo ustedes en su calculadora, tienen calculadora a la mano para que lo puedan hacer y me digan cuánto les dio. Me dio 6.076, profe. 6.076. Bien, ese es el monto de la primera deuda. Como son dos deudas, y era lo que yo les decía al principio, que era como si fueran dos ejercicios en uno, entonces yo voy a determinar el monto de la siguiente deuda. El capital eran 6.845. La tasa de esta deuda, que es diferente a la de la anterior, me dice que es el 26% anual. Equivale entonces al 0.26. Y el tiempo, tenemos que ver entonces aquí, en este inciso me dice que el plazo es de 1.5 años. Luego me dice que vence dentro de 10 meses. Esto del vencimiento me va a servir para cuando yo calcule el valor actual. Pero como el ejercicio ya me dice cuál es el plazo, entonces aquí sí yo no tengo que sumar el plazo con la fecha de vencimiento, sino que voy a tomar el plazo porque ya me lo está dando el ejercicio directamente. Son 1.5 años. En este caso, entonces, significa que la tasa y el tiempo están en la misma proporción. Como ya están en la misma proporción, entonces yo ya no tengo que hacer nada, únicamente aplicación de la fórmula. Voy nuevamente a encontrar el monto y aplico entonces de una sola vez 6.845, paréntesis, 1 más 0.26 por 1.5 años. Y ahí me dicen cuánto les da el monto. ¿Alguien que lo haya hecho que me diga el resultado? 9.584.05. 9.584.05. Bien, entonces aquí, en este ejercicio nosotros ya determinamos el monto. Quiere decir que en este caso, en el inciso A, al final de 8 meses, después de 8 meses de préstamo, esta persona, la señora Vaca, tendría que pagar 6.076 lempiras. Y por el préstamo de 6.845, al final de un año y medio tendría que pagar 9.584 lempiras. Esto si esperara ese plazo para hacer el pago. Pero aquí me dice que la señora decide cancelar sus deudas en un solo pago el día de hoy. Y me pregunta cuánto debe de pagar. Esto no es lo que debe de pagar, porque esto debe de pagarlo en su fecha de vencimiento. Si lo paga antes, significa entonces que ella debe de pagar menos, ¿verdad? De ese monto. Por lo tanto, vamos a aplicar valor actual. Según la fórmula, valor actual es monto entre si alguien tiene la fórmula por ahí para verificar si esto está bien lo que... No me acuerdo de la fórmula. Vamos a buscarla por aquí. Profe, es capital igual a monto entre 1 más tasa por tiempo. Gracias. Ok, acuérdense que es capital al principio, ¿verdad? Pero que luego les dice que vamos a sustituir el nombre de capital aquí por valor actual. Valor actual es igual a monto
entre 1 más I por tiempo. Entonces, significa que para cada una de estas deudas hay que aplicar esta fórmula. Entonces, vamos a encontrar el valor actual de ambos montos. El valor actual de la primera serían 6.076, que es el monto. Profe, mi monto me dio diferente. ¿Cuál monto? Es en el de la derecha. Este, de 9.000. Sí, ¿Cuánto le dio? 9.514.55. Vamos a revisar entonces. 6.845, 1 más 0.26 por 1.5. Ah, sí. 9.514.55. Bueno, entonces veamos. Según la fórmula, entonces, nos dice que vamos a encontrar el valor actual de la deuda, dividiendo entonces el monto entre 1 más la tasa. Aquí también tienen que tener cuidado porque en el ejercicio nos puede decir una nueva tasa de actualización y nos menciona que si no hay una nueva tasa de actualización, entonces significa que vamos a usar la misma tasa que tenía el préstamo anterior, ¿verdad? O sea, si no hay tasa de actualización, si aquí no me dice que convinieron en una nueva tasa, entonces tomamos la misma tasa que estaba utilizada en el préstamo anterior. En este caso no hay una tasa de actualización. Por lo tanto, entonces significa que yo tengo que tomar la misma tasa. Como la tasa está bimestral y el tiempo está mensual, entonces recuerden que siempre tenemos que trasladarlo. Si dejamos la tasa entonces en 0.06, que era la tasa bimestral, tendríamos que multiplicar entonces, y aquí también tienen que tener cuidado de que no van a tomar el plazo. Esto ya no es lo que van a tomar, sino que como en el valor actual nos está diciendo que cuánto tiempo antes se está pagando la deuda. Dice que vence dentro de 120 días, o sea que se está pagando 120 días antes. Esos 120 días ya habíamos dicho que equivalen a 4 meses. Pero como no podemos dejarlo en meses porque la tasa está en bimestres, entonces esos 4 meses lo dividimos entre 2 meses que tiene el bimestre y decimos que equivale a 2 bimestres. ¿Entendieron ahí qué fue lo que hice? Siempre va a ser así, siempre ustedes van a necesitar cuánto tiempo antes están pagando la deuda para colocarlo en el valor actual. No va a ir el plazo aquí, ni va a ir tampoco hace cuánto ha transcurrido de la deuda. Cuando dice contraída hace 4 meses, significa que esto ya pasó, tiempo transcurrido. Esto no nos sirve a nosotros en el momento de calcular el valor actual. Lo que nos sirve es cuánto tiempo antes estamos pagando esa deuda. Entonces, cuando me dice que vence dentro de 120 días, significa que estoy pagando 120 días antes. O sea que tengo 4 meses todavía de plazo para pagar la deuda, pero yo la quiero pagar el día de hoy. Entonces, 120 días dividido entre 30 para saber cuántos son en meses, equivale a 4 meses. Pero como no lo puedo dejar en meses porque la tasa es bimestral, entonces lo dividí entre 2 meses que tiene el bimestre para saber cuántos bimestres son. Equivalen entonces a 2 bimestres. Y ya con eso entonces yo puedo determinar el valor actual de la deuda. Nuevamente entonces dividimos 6.076 entre, y abro paréntesis, 1 más 0.06 por 2 bimestres
y equivale a, según mi calculadora, si, díganme si ustedes les da otro resultado, a mí me da 5.425. ¿Eso les da a ustedes? Sí. Ok, entonces en el siguiente lado, para la siguiente deuda, el monto es 9.514.55. Ese es el monto. Después entonces, nuevamente, 1 más, como no hay tasa de actualización, la tasa que tiene aquí, que es 0.26, que está anual la tasa, ¿verdad? Por el tiempo que falta. Faltan 10 meses. Nuevamente, si la tasa está anual y el tiempo está mensual, entonces no están en la misma proporción. Entonces, o pasamos la tasa a meses o pasamos el tiempo a años. Si dividimos 10 entre 12 meses que tiene el año para ver cuánto equivale, no nos va a dar exacto. Por lo tanto, tendríamos que utilizar todos los valores que aparecen aquí, que me da 0.8333 y me aparecen varios 3. Sí me aparece a mí. Eso es entonces en años. Porque en este caso, pues, no dio exacto. Y ya una vez aplicando la fórmula, el valor actual sería igual, entonces, dividimos 9.514.55 entre paréntesis 1 más 0.26 por, aquí tenemos que usar toda la cifra, ¿verdad? Y según esto a mí me dio 7.820.18. Redondeado, ¿verdad? Porque después del 7 hay un 8, entonces podemos redondearlo. Eso me dio a mí. Entonces, significa que por la deuda de 6.076 pagaría 5.425. Y por la deuda de 9.514, si la paga hoy, pagaría 7.820. Entonces, aquí únicamente habría que dar la respuesta y nos dice en un solo pago tendríamos que sumar entonces. ¿Cuánto va a pagar la señora? La señora Vaca debe hacer un pago de, sumemos ahí, 5.425 más 7.820 serían 13.245.18. Eso es lo que me da a mí. No sé si tengo algún error ahí. Eso entonces es la aplicación de cálculo de monto y valor actual. ¿Entendieron ahí qué es lo que tenían que hacer? Y cómo determinar primero el monto y luego el valor actual. Ya se nos va a acabar el tiempo, nos quedan 5 minutos nada más. Pero eso es básicamente lo que les quería explicar, ¿verdad? ¿Por qué tomar cuando me dice a un plazo de, me está dando todo el tiempo que debo de tomar para encontrar el monto? Y que la fecha de vencimiento es la que nos da la pauta para ver cuánto tiempo hace falta para calcular el valor actual. Que era otra manera, porque en el ejercicio que habían copiado ustedes también aparecía restado, cuánto tiempo había transcurrido, menos el plazo,
para determinar también cuánto hacía falta. Esa es otra forma en que se puede presentar el ejercicio, ¿verdad? Aquí aparece otro ejercicio que les dice, si usted posee las siguientes deudas, y les dice que es el monto a pagar a la fecha de vencimiento. 12.300 que vence dentro de 8 meses. 10.000 que vence dentro de 5 meses. 18.700 que vence dentro de 3 meses. Si conviene con su acreedor pagar sus deudas hoy a una tasa del 21% anual, ¿cuál es el valor a pagar por cada deuda? Este es otro ejemplo que se puede presentar. En este ejercicio ya ustedes no tienen que buscar monto porque el monto ya está dado aquí. Cada uno de estos es monto. Por lo tanto, significa que ustedes para encontrar solo tienen que aplicar valor actual. Entonces, por eso aquí es más sencillo porque únicamente aplicamos que el monto, por ejemplo, del inciso A es 12.300. Ese 12.300 lo voy a dividir y voy a tomar entonces una tasa de actualización que me dice aquí. Decimos entonces 1 más la tasa de actualización que me dice aquí que es del 0.21% anual, está en años, por el tiempo que falta para que transcurra. Nuevamente el tiempo está en meses y la tasa está en años. Si pasamos entonces la tasa, que en este caso la tasa sí se puede pasar, si nos da exacta, dividimos 21 entre 12, nos da una tasa mensual del 0.75. 0.0175, que sería la tasa mensual. Eso para tenerlo ya en meses y poder tomar el tiempo en meses. Entonces aquí, esta es una forma, es otra forma de aplicación del cálculo del valor actual. Y ahí entonces únicamente nos queda aplicar la fórmula. Hacemos lo mismo con la otra. Decimos 10.000, que es el monto de la siguiente deuda. Lo dividimos entre 1, aquí no cambia la tasa porque hay una tasa de actualización, que es la misma que vamos a usar en todos los valores actuales, que es un nuevo convenio que hicieron, una nueva tasa, ¿verdad? Entonces, por, este dice que faltan o que vence dentro de 5 meses. Esa sería entonces la forma de aplicar valor actual para el inciso 2. Y únicamente entonces se aplica con la calculadora. Y lo mismo hacen en el inciso 3. 1 minuto nos queda, entonces ya no nos va a alcanzar el tiempo para hacerlo. Por eso solo se los estoy planteando para que ustedes lo resuelvan. Y aquí abajo están sus ejercicios, ¿verdad? Los que tienen que hacer, la tarea. Aparecen de diferentes maneras, ya sea como la primera opción que les expliqué o como esta que está aquí, recordando siempre que deben leer si dice plazo o si dice, si ustedes deben sumar hace cuánto fue contraído y cuándo vence. Eso es entonces lo que tendrían que hacer en esta semana y al viernes quiero que hagamos una prueba sobre lo que hemos visto de cálculo de capital, tasa de interés, tiempo, monto y valor actual. Entonces, si tienen algunas dudas, pues mañana, si quieren